Yo trato de ser lo más riguroso y lo más serio posible con este tema porque lamentablemente estamos hablando de la muerte de un joven y durante mucho tiempo hubo una versión muy homologada, especialmente desde el poder político que encabezó Marcelo Saín, Nadia Yuxman, la actual y brillante por su ausencia secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Hace muchos años que venimos escuchando que a Franco Casco lo mató la policía. Se sigue desarrollando el juicio oral y público en el que se están ventilando las responsabilidades. En diciembre del 6 empezaron las audiencias. Hay una cobertura periodística muy baja respecto a lo que había sido el despliegue desde que desapareció Franco Casco en 2014 para visitar a sus familiares en Empalme Graneros. A los pocos días de haber llegado se comunicó con sus familiares en Florencio Varela, a donde pretendía regresar, y a pesar de los mensajes de su mamá y hermana para que se quede en Rosario, el 6 de octubre de la tarde salió de la casa de su tía donde estaba viviendo para tomar un tren a la estación Rosario Norte al que nunca subió. Nada se supo del paradero de este chico hasta que el 30 de octubre su cuerpo apareció flotando en las aguas del río Paraná, muerto. Al comenzar la búsqueda, cuento esta historia porque es importante tenerla, los familiares fueron informados por los efectivos de la Comisaría Séptima que había estado detenido en esa dependencia el 7 de octubre de 2014, desde las 13 hasta las 22, que se le otorgó la libertad por orden del fiscal Álvaro Campos. Un total de 19 policías se ven involucrados, procesados y están siendo juzgados por la desaparición forzada, tortura y muerte de este pibe con distintos grados de participación, por lo cual algunos de ellos enfrentan una posible pena de prisión perpetua. ¿Pero qué pasó? Pasó que el principal testimonio que involucraba a los policías ahora dice que en realidad no se acuerda haber recibido un testimonio en la comisaría de que a Casco lo habían torturado. Casualmente, ese testimonio es uno de los imputados en la causa espionaje, uno de los funcionarios de Marcelo Saín. Pero este jueves o este viernes, no sé exactamente la fecha, no sé si fue el 23, creo que el 23, aparece un perito científico que participó, entre otras causas, en la causa Nisman, y dice que examinando el cuerpo no se encontraron ni lesiones traumáticas, o sea, no habría recibido golpes Franco Casco, y que la causa de su muerte es ahogo. Hace 8 años que hay policías que están sufriendo prisión por un crimen o acusados por un crimen que todavía no está comprobado. Quien viene trabajando mucho, vive en España, pero vino a la Argentina porque quiere defenderlo a su hermano, a Diego Álvarez, que es uno de los acusados, es Hugo Álvarez, que está escribiendo un libro y, digamos, viene trabajando como trabajan los familiares de las personas detenidas cuando están procurando mostrar la verdad, en un escenario muy agresivo, porque hay como una especie de verdad revelada o de verdad instalada, sostenida por un grupo de personas que empieza a caerse ahora con los arrepentimientos de testimonio y básicamente con las pericias. Está Hugo en línea. Hugo, ¿cómo andás? Hugo, ahí sí se nos cortó la comunicación, capaz que hice muy larga la introducción. A ver si retomamos el contacto con Hugo Álvarez. Hugo, ¿estás ahí? Hola, Connie, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora te escucho. ¿Cómo estás? Bien, Connie, te decía que un saludo a toda la audiencia y que en Rosario somos muchos los que te seguimos. Un gusto escucharte, viejo. Muchas gracias. No, viste, está tan instalada la idea de que efectivamente tu hermano, junto a otros policías, torturaron y mataron a Franco Casco, que ahora cuando aparece el juicio uno presumía que iban a aparecer pruebas
terminantes que iban a condenarlos. Era lo que había instalado el discurso oficial, básicamente, desde el Ministerio de Seguridad, sobre todo encabezado por Marcelo Saín. ¿Qué está pasando en el juicio? Y pasó lo que iba a pasar, Connie, cuestión que nosotros quizás lo sabíamos ya desde hace tiempo. Fue para nosotros, la verdad, nos movilizó mucho y fue muy simbólico, y particularmente en el contexto que vos estás retratando, en el contexto donde descubrimos que hay un aparato que venía directamente desde el Estado santafesino, un aparato regenteado por el ministro de Seguridad, el cual hoy en día está imputado por diversos delitos, el cual se dedicaba a armarle causas a gente, a perseguir opositores, a escucharlos y armarle causas. Nosotros nos pareció muy simbólico que él quiera utilizar ahora el término Laufar, cuando él era el que tenía un aparato de espionaje dedicado a perseguir, a estigmatizar y a criminalizar a personas inocentes. Nosotros esto lo esperamos, Connie, porque venimos hace mucho tiempo trabajando en el caso, y como vos dijiste, acá lo que hubo primero fue una condena mediática, una condena política, el interés de muchos sectores políticos en estigmatizar, en criminalizar y en instalar esto de que a Franco Casco lo mató la policía. Pero sabíamos que cuando llegara el juicio, siempre lo supimos, no iban a tener con qué sostenerlo, porque la evidencia objetiva y la evidencia que hay, la evidencia real, científica, fotográfica, videográfica, y todas las pruebas confirman que estas personas son inocentes, que Franco Casco se fue de la comisaría, y como se confirmó el jueves, que ahogó en circunstancias que nunca quisieron investigar, y que los propios abogados y el propio sector político que dijo estar a favor de la familia Casco lo siguen cubriendo, y eso es lamentable y es preocupante. ¿Pero qué dice el perito, concretamente? El perito lo que vino a decir ahora fue, digamos, reafirmar todo lo que ya habían dicho el equipo. A ver, no podemos cuestionar, coña, al equipo argentino de antropología forense. No, mucho menos los organismos, mucho menos los organismos de derechos humanos. ¿Qué dijo el Instituto de Antropología Forense? Que el cuerpo de Franco, que Franco no tenía un solo golpe, que no tenía una lesión en su cuerpo. O sea, acá creo que mucha de la gente que lo escucha sabe que hubo una controversia en base a una pericia odontológica, que decían que lo único que tenía Franco era que le habían sacado 3 dientes en vida, que fue la única lesión que podían establecer como una lesión vital, aunque no era una lesión que le había causado la muerte. Pero ellos hablaban de eso. En la última exhumación, cuando se vuelve a revisar otra vez, nosotros ya lo habíamos dicho, y había odontólogos acá de la cátedra de la UNR que lo habían cuestionado y habían dicho que eso era erróneo. Cuando se hace la última exhumación, el mismo equipo argentino de antropología forense confirma que esos dientes que decían que había sido por golpe se habían perdido post-mortem. Después de eso, Connie, nunca existió ningún golpe, ninguna lesión que le hubiese causado la muerte. No existía la golpiza. Eso lo habían inventado, lo habían instalado mediáticamente. Tanto los médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el equipo de antropología forense, como los médicos del Instituto Médico Legal de Rosario, confirmaban que la muerte era una muerte indeterminada y que no se podía hablar de muerte violenta. Sin embargo, lo instalaron mediáticamente y se valieron del aparato mediático y del aparato político para instalarlo. Y hoy que estamos en un juicio, estamos ventilando la prueba, la misma gente que decía todo eso ahora se fue y no quiere hablar más. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y como es cierto, ellos son realmente los que estuvieron detrás del armado de toda esta causa, con complicidades políticas y con complicidades mediáticas, que te digo, hoy en día la justicia no las está siguiendo, pero yo creo que la historia ya las está empezando a juzgar y ya sabemos quiénes son las personas que estuvieron detrás de todo este armado, en prejuicio de gente inocente que lleva muchos años encarcelada sin sentencia. 6 años. Ya cursan por su 6º año, pero aparte hay una de las personas que está encarcelada, Connie, en un espacio de 2 metros por 2 metros, hace 2 años, en un régimen de encierro de 23 horas diarias. Entonces yo me pregunto, qué curioso que la Secretaría de Derechos Humanos y que muchas personas que se ven como alineadas hacia las cuestiones de derechos humanos no se estén escandalizando por esto, porque hay una persona encarcelada en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, en un régimen de encierro de 23 horas diarias, una persona que ni siquiera tiene sentencia. Ahí es donde ves esa doble vara de medida que tienen para ciertas cuestiones. Ahora, la acusación sobre los policías, cuando uno repasa, se basa en el testimonio, en el presunto testimonio de un preso que tomó un funcionario, que sigue siendo funcionario, por otra parte, ¿no?, de la Secretaría de Derechos Humanos, Rodríguez. Bueno, Rodríguez, como vos bien decís, ahí es como que ahí se inicia todo. Fíjate qué irregularidad que hoy en día, y nosotros siempre lo sostuvimos, pero hoy en día Rodríguez está imputado por espionaje, está sospechado, imputado también en la causa armas, y en este caso, en el juicio en la causa armada por la lamentable muerte de Franco Casco, se pide que se lo impute por falso testimonio agravado, que tiene una pena expectativa de 10 años. Con lo cual, sumando las 3 cosas, no deberían estar en libertad. O sea, debería tener, si existe realmente la igualdad ante la ley y la protección jurídica, digamos que si somos todos iguales, debería tener una prisión preventiva. Es una persona que fue la que inició todo esto y la que después siguió operando del Ministerio de Seguridad de Marcelo Saín con escuchas que tienen que ver también con esta causa, con perjudicar de esta causa. Nosotros nos parece muy, muy grave
Y sinceramente, bueno, el juicio se pudo ventilar que esto que le había dicho, que un preso le había contado, que le había dicho que lo había visto a Franco Casco, que lo habían golpeado, no se pudo acreditar. A Diego Rodríguez lo desmintieron 3 fiscales de la provincia y ahora estuvo la persona que era secretario de órgano de control, que Ahora, dependía del Rodríguez, ministro y también lo desmintió. Rodríguez es verdad que dice que no se acuerda. Rodríguez dice directamente que él cuando estuvo ahí y recibió una información tan importante como esa, como una persona que se está diciendo que lógicamente en un caso en ese momento y ahora tan trascendental, que lo habían visto y lo habían golpeado, dice que él no tomó nota, que él no dejó nada por sentado, que no hizo un acta, sino que cuando salió llamó por teléfono a los fiscales. Y cuando vinieron los fiscales, Connie, lo desmintieron. Dijeron que jamás, que no existió esa comunicación, que Rodríguez jamás lo llamó y jamás le dijo nada. O sea, Rodríguez mintió delante de un tribunal federal. Eso es lo que nos es preocupante, ¿entendés? Y quiero que tengan en cuenta que a partir de esa declaración de Rodríguez es donde empieza la sospecha de que supuestamente estos policías habían asesinado a Franco Casco. Y yo quiero cerrar con algo que vos dijiste antes. Fíjate que la desaparición forzada, uno de los pilares, es la ocultación, la negativa a brindar información sobre la suerte o paradero. Estos policías que trabajaban en la séptima fueron los que le reconocieron a la familia de Franco Casco que Franco había estado en la comisaría. Ellos mismos le dijeron, y los mismos familiares reconocieron que le habían contado que Franco estaba ahí. Colaboraron, le exhibieron el libro. Y por otro lado, la tortura seguida de muerte, el jueves se acaba de caer por completo, porque acaba de venir un perito que acaba de confirmar, junto al equipo de antropología forense y junto a los médicos de la Corte Suprema de Justicia, que Franco no tuvo un solo golpe en su cuerpo y que murió ahogado. Entonces, para nosotros, viste, esto nos mueve mucho, porque realmente confirmamos que detrás de esto hay una causa armada en una época muy simbólica donde sabemos inclusive que desde el mismo estado santafesino había una persona que dirigía una red de espionaje que se dedicaba a armarle causas a la gente. No, pero además, digo, yo quiero, porque si no, digamos, damos por sentado que hay buenos y malos de acuerdo al lugar donde uno está parado, ¿no? Pero digo, acá hubo dirigentes políticos, hubo funcionarios judiciales y después dirigentes de derechos humanos que aseguraron y que además se montaron detrás de la familia de Casco para convertir esto en una causa antipolicial, después usada políticamente porque se cuestionó el origen de los fondos que habían tenido para pagar los honorarios de los abogados, digamos, como si hubiera una irregularidad en que la policía le pague en todo caso que el Estado le pague a los policías una defensa, si tienen derecho a hacerlo. La pregunta acá hay dirigentes que son funcionarios que mintieron. O sea, Rodríguez, Nadia Schuxman, el propio Saín, que acusó en reiteradas ocasiones públicamente a los policías. Es muy grave, digamos. Era muy grave, obviamente, que los policías hubieran matado a Franco. Y digo, yo siempre lo tomé con la moderación del caso. Había que probar que eso hubiese ocurrido, pero estaba instalada la verdad de que lo habían torturado y lo habían tirado al río después. Ahora, ustedes apuntaron un video donde se lo ve presuntamente a Casco después caminando por la ciudad, en la cercanía de la Costanera, después del día de la detención. No apareció ningún testimonio que ratificara lo que en su momento dijo Rodríguez, de que había sido torturado en la comisaría. O sea, hoy no hay ninguna causa que involucre directamente a los policías, ninguna prueba, con la excepción de esas horas de detención que tuvo Franco un día antes de lo que se conoce como la fecha presunta de su muerte. No, es tal cual lo que decís vos, pero aparte, Connie, vos decís el tema de los testimonios, lo que quiso recabar Diego Rodríguez. Suponete que lo de Diego Rodríguez hubiese sido cierto. Bueno, si es cierto que a Franco Casco lo golpearon, vayamos a ver la prueba objetiva, vayamos a ver estos informes, estas autopsias, donde no solamente a Franco lo autopsiaron en Rosario, lo autopsiaron en Rosario, en Buenos Aires, intervino el equipo de antropología forense, todos dijeron lo mismo, que no tienen un solo golpe. Digamos, la cuestión objetiva es que te dice el cuerpo. Si vos me decís que lo mataron bajo tortura, bueno, tendrá que tener los órganos comprometidos, los huesos quebrados, algo vamos a encontrar. No se encontró nunca nada. Pero lo peor de esto es lo que vos estás diciendo. Antes de que pasara esto, inclusive antes de que los imputaran a estos policías, ya había un montón de voces, mayormente del peronismo de izquierda. Yo no quiero tocar sensibilidad, pero creo que todos lo sabemos. Norma López, Roberto Zuckerman, cuando estuvo acá Marcelo Saín, Eduardo Tognoli. Sabemos que esto en el inicio fue un inicio que empezó para cuestionar al socialismo. A mí un periodista amigo me decía, esta causa nació política, debe morir política. Y ahí fue donde quisieron ir, ahí donde quisieron apuntar directamente. Al día de hoy ya no hablan más, no salen a decir nada. ¿Pero por qué? Porque se ven altamente cuestionados, porque ellos presumieron culpables a personas inocentes y porque muchos de ellos, que se basan en que son seguidores o admiradores de las políticas nacionales e internacionales de derechos humanos, son los primeros que presumen culpable a gente inocente. Eso es muy grave. Y entendemos nosotros que el peso político que tiene la causa es justamente eso. El tribunal tiene ahora el peso de decir, con toda esta prueba, sabíamos que esto iba a pasar, Connie. Cuando pusiéramos la prueba arriba de la mesa, sabíamos que iba a pasar.
pero ¿qué hago? Yo absuelvo hasta 19 personas, las absuelvo. ¿Y ahora qué pasa con todo lo que dijo Saín, con todo lo que dijo Schuchman, con lo que hizo Rodríguez, con lo que dijo Eduardo Tognoli, con lo que dijo Roberto Zuckerman, Norma López? Esa es la gravedad y creo que es el cambio de paradigma que estamos viendo. Un caso donde antes de una sentencia definitiva sabemos que están juzgando a gente inocente. Ahora, ¿y por qué el padre de Franco insiste con la tesitura? ¿Qué opinas que pasa ahí? Mira, yo te voy a contar algo muy simbólico que pasó el otro día, que también lo estaba hablando con un amigo periodista y justo se lo comenté. El jueves, declara este perito que para nosotros también es muy simbólico porque es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, una persona muy, muy objetiva, un científico. Él trabajó en los casos de Alberto Nisman, trabajó en el caso de Santiago Maldonado, en la exhumación estuvo junto al equipo de antropología forense, fue una persona que presenció las medidas y declaró y confirmó lo que ya todos sabíamos y lo que los otros científicos habían confirmado. Franco no murió de esa forma, Franco no lo mataron en la comisaría séptima. Franco no murió de esa forma horrible. Franco murió ahogado en el río Paraná en circunstancias que nunca investigaron. Justo para ese testimonio, Connie, al padre de Franco lo hicieron salir. ¿Por qué? Fue el único día que mientras había una... Porque no querían que escuchara esto. No querían que le escuchara de primera mano que su hijo no había muerto de esa forma atroz ni horrible. Fue la única audiencia, Connie. Yo desde que empezaron la audiencia el año pasado me vine a vivir a Argentina y estoy acá y estoy en todas las audiencias en la puerta del tribunal. Yo soy asesor de la defensa y puedo seguir las audiencias por Zoom, estoy autorizado. Estoy siempre en la puerta del tribunal. Ramón está presenciando todas las audiencias de forma presencial. Justo el día que declara la persona que confirma que Franco no murió de esa forma atroz, lo hicieron salir. Ese es el nivel de perversión que tienen los abogados de la acusación. No querían que escuchara eso. No quieren que escuche esto. Como pasó también en un momento cuando aparecen los primeros videos de Franco Casco caminando a libertad, a Ramón y a la mamá Elsa le pidieron que no vayan a ver esos videos. Y les pidieron que no le reconocieran a Franco en esos videos, porque si ellos lo reconocían, no había causa. Y en eso es lo que se basan ellos todo el tiempo. Se basan en que, bueno, pero el papá y la mamá no lo reconoció. Cuando acá vinieron peritos informáticos, científicos, de Gendarmería, de la Policía Federal, que dijeron que sí, que todas las características eran las de Franco Casco y que era esa persona caminando los videos. Digo, me preguntás por qué el papá sigue, y bueno, hay un nivel de perversión en la acusación. Digamos, la acusación es la que está encubriendo que sepamos en qué circunstancias ahogó Franco. Son ellos los que jamás tuvieron otra línea investigativa. Ahí está el tema. Hugo, recordame cuántos oficiales siguen detenidos, entre ellos tu hermano, Diego. ¿Cuántas policías siguen detenidos por la causa Casco? Mira, hoy en día hay 10 personas que están en prisión preventiva. Algunos están, como mi hermano, están en Marcos Paz, cursando su 6º año de encarcelamiento, y siempre lo reitero, Connie, de encarcelamiento cruel, inhumano, degradante, porque estas las personas que están alineadas supuestamente a los derechos humanos, los tratados de derechos humanos, tienen que saberlo, aunque entiendo que no les importa, pero porque son trabajadores policiales. Hay otras 9 personas que están en libertad, igual están procesadas y atadas a la causa, pero total fueron 30, Connie, de las cuales a las que no les tocó la prisión preventiva les tocó el estigma, el escarnio y la criminalización. Muchos no pudieron seguir con su carrera. A muchos Marcelo Saín los pasó a retiro. Pero los pasó a retiro no porque sean responsables de nada, sino porque aparentaban ante la sociedad ser responsables de algo que hoy en día se está ventilando que no es así. Entonces, hay distintos niveles de compromiso y de daño irreparable. La gente que sigue encarcelada, como mi hermano y como algunos de sus compañeros, otras chicas, trabajadoras policiales, mujeres que están encarceladas en prisión preventiva en su domicilio, hace 6 años, que no pueden explicarle a sus hijos que no pueden salir en la calle con ellos, o que no pueden acompañarlo a un acto de la escuela hace 6 años, y otras personas que han quedado realmente sometidas al escarnio y que han perdido su trabajo. Entonces, por eso te digo que se ha hecho tanto daño, que queremos saber cómo van a responder si el tribunal suelta una sentencia de absolución. Queremos saber qué va a pasar con todo eso, ¿no? Y entendemos que también se ve presionado el tribunal por ciertos actores a no poder absolver por todo lo que se dijo atrás. Es un tema muy denso y muy oscuro. Bueno, Hugo, gracias por el contacto. Nosotros lo vamos a seguir. Yo trato de ser, insisto, muy moderado. Se trata de la muerte de un joven, de una persona que murió en circunstancias claramente cada vez más confusas. Y digo, yo no puedo tomar posición a favor o en contra de nadie. Lo que sí tengo la obligación es de escuchar todas las versiones. Yo durante mucho tiempo solo escuché la versión de la querella de Franco. Y esto lo reconozco y creo que al resto del periodismo le pasa lo mismo. Durante muchos años solo escuchamos el discurso oficial y durante muchos años repetimos como loros que a Franco Casco lo había matado la policía en una comisaría de Rosario y que después lo había tirado al río. Entonces digo, así como no me arrepiento de haber comprado aquello sin ningún tipo de comprobación, también quiero ser cuidadoso en el sentido de no tomar posición, pero digo, si estamos ante un invento, una causa armada, un montaje,
Lo que pasó fue tremendo con Franco, pero lo que le pasó a tu hermano y al resto sería aún mucho más grave, porque sería una violación sistemática y además voluntaria de los derechos humanos. Eh, No, que, ni hablar, es tal cual lo decís vos, Con, inclusive nosotros tenemos una denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia que la Comisión Interamericana le dio un giro favorable, un hecho histórico, y que ya le corrió vista al Estado argentino en dos oportunidades, pidiendo al Estado argentino que haga un descargo sobre estas violaciones que estamos alegando nosotros. O sea, quiero que por ahí la sociedad entienda que un organismo internacional que no tiene la presión política que tienen los organismos de Argentina, sí realmente nos hizo caso y nos dio, por así decirlo, nos dio el visto favorable, y le está pidiendo al Estado argentino que cese de violar los derechos de estos trabajadores. Y también lo que vos decías, realmente hubo una construcción mediática, una construcción de la culpabilidad que vino desde lo mediático porque pudieron instalarlo. Nosotros sabíamos que teníamos que esperar este momento, pero es lamentable, Connie, como vos decís, que hayamos tenido que esperar 6 años con las personas detenidas. En este transcurso se murieron 3 madres de las personas detenidas, mi mamá se enfermó gravísimamente, todas cuestiones relativas a este encarcelamiento cruel, inhumano y degradante. Por eso creemos que es necesario visibilizar esta cuestión para que realmente no vuelva a pasar y que las personas que estuvieron detrás de este armado se las conozcan. Y después lo mismo, pedirle a la gente, Connie, que saque sus conclusiones. Toda la información, vos la buscás en internet, o nosotros tenemos una asociación que es Inocente Colectivo, pasamos el expediente, que lo lean, que lo vean, que vean estas autopsias donde se está confirmando que Franco murió ahogado, que no sin un solo golpe en su cuerpo, que saquen siempre sus propias conclusiones y que seamos un poco con el juicio, que no seamos tan rápidos. Hugo, un abrazo y queda firme mi compromiso, aún sin, digamos, que esto signifique una sentencia de acompañarte en la eventual presentación que hagas del libro acá en Santa Fe. Lo haremos, coño, en febrero estaremos por ahí, así que Dale, vamos a estar. dale, un abrazo. Dale, coño, un abrazo, un saludo a toda la audiencia, abrazo. Dale, gracias. Bueno, Hugo Álvarez es un artista que vive en España hace mucho tiempo, volvió para defender a su hermano. Yo no sé si los policías son inocentes o culpables, la verdad que no lo sé, pero soy abogado y aprendí que lo que prima siempre es el principio de inocencia. Que las personas, para ser consideradas culpables, deben ser probadamente culpables. Aún incluso cuando sean culpables y no se les puede probar, siempre, lo dice los principios generales del derecho, es preferible un culpable libre que un inocente preso. Estamos hablando de 10 policías que están detenidos hace 6 años, acusados de un crimen que había estado perfectamente explicado desde la órbita oficial, desde el Ministerio de Seguridad de Marcelo Saín. Los hechos ocurrieron antes de Saín, pero Saín, digamos, en su objeto por echar culpas al gobierno anterior, a Puyaro y a Lichi, lo que hacía era decir que Puyaro le pagó bueno, en realidad lo que pasó fue que la policía tenía gastos reservados y que con esos gastos se pagaron los abogados. Que es un tema absolutamente menor si uno lo compara con la presunta idea de que hubo una causa inventada que dejó a 10 personas sin libertad, que dejó a un montón de otras personas sin laburo. Y lo que empezamos a ver a partir de las pericias es que, y además que el testimonio que originó la denuncia fue la de un tal Diego Rodríguez, que está procesado por espionaje, funcionario de Saín, ahora funcionario junto a Nadia Schuchman de la Secretaría de Derechos Humanos. Le estamos pagando un sueldo a los dos. Nosotros le estamos pagando un sueldo a los dos. Están los dos imputados y están laburando con la Secretaria de Derechos Humanos. Y ese tipo dijo que un preso le dijo que lo habían torturado y que lo habían matado, y después dijo que no se acuerda que le hayan dicho eso. Y ahora aparecen las pericias diciendo que no, que en realidad no hubo muerte violenta, que el chico murió ahogado. Si esto es cierto, de verdad tienen que ir presos, muchachos. Si esto es cierto, ustedes han cometido una vejación. Ya lo cometieron con el espionaje, con el montaje de causas. Ya está probado que lo hicieron. Pero esto sería aún más grave, porque ustedes gozaron con la detención de personas que aún hoy son inocentes por la presunción, pero que además en el juicio se está demostrando que son inocentes. Están enfermos, loco. Y me da mucha pena la gente que los está defendiendo, Del Frade, Tognoli, gente que uno entiende están comprometidos con los derechos humanos, pero ¿qué? ¿Con los derechos humanos de quién? ¿Con los derechos humanos de quién? De los amigos. ¿Y qué pasa con los que no son amigos? Acá hay tipos que fueron condenados
Y de hecho, haber pasado 6 años en prisión es una condena. Y no saben todavía si efectivamente ellos son culpables. Un delirio que va a terminar en un escándalo, si esto es así, porque va a terminar en un escándalo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguramente nos va a costar una fortuna a los santafesinos porque somos responsables como Estado. Como Estado. Otro regalo más de la gestión de Omar Perotti. Una cosa demencial de la que empezarían o que deberían empezar a pedir disculpas a algunos, por lo menos por haber anticipado algo que parece que finalmente ocurrió de otra manera.